De vuelta en los estudios multimediales Crear TV del Ministerio de Cultura para seguir compartiendo las memorias de la quinta Conferencia Internacional por el Equilibrio del Mundo. Esta iniciativa semanal se desarrolla de manera conjunta con la Oficina del Programa Martiano, principal instancia en Cuba que organiza la Conferencia por el Equilibrio del Mundo desde el año 2003. En este año del 20 aniversario de este evento, compartimos las memorias a través de algunas intervenciones principales, conferencias magistrales, etcétera, que se estuvieron sucediendo en el evento, que tuvo lugar desde los días 24, 25, 26, 27 y 28 de enero del presente año. En esta ocasión presentamos la intervención de Verónica Noemí Camino, senadora de la República de los Estados Unidos Mexicanos por el estado de Yucatán, y que nos presenta una interesante intervención sobre el humanismo desde su propia experiencia. Bueno, pues muy buenos días. Muchísimas gracias, estimada colega Yolanda, por la presentación. Y pues bueno, yo quisiera que hoy tuviéramos una sesión, una conferencia un poco más interactiva y que hablemos un poco más de las experiencias que hemos pasado en México y que por supuesto nos hacen diferenciarnos de lo que antes se había hecho en nuestro país. Como muchos y muchas de ustedes saben, México siempre ha sido un país en donde nos hemos llevado en el tema de las relaciones internacionales, pues como un país que no se entromete en la forma de gobierno del país con el cual estemos tratando. Simple y sencillamente nos limitamos a reconocer y si somos invitados a participar, participamos. Entonces, desde que llega la Cuarta Transformación con nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, yo pertenezco al partido Morena, pues simple y sencillamente fue un cambio en todo. Y este mismo año, bueno, el año pasado, en el 2022, en la Cámara de Senadores, cada año se hace un pronunciamiento en donde nos manifestamos en contra del bloqueo económico que Estados Unidos tiene en contra de Cuba. Decimos, no estamos de acuerdo. Pero yo me preguntaba y le preguntaba a otras personas que habían estado en altos cargos de relaciones exteriores antes y que habían estado en otras partes, les decía, ¿y qué han hecho al respecto? Pronunciarse no sirve de nada si no entramos a la acción. Y por supuesto, parte de lo que pasaba antes lo podemos entender, o si se remontan a la memoria, quienes son de aquí, de Cuba, saben perfectamente aquel episodio entre el presidente Vicente Fox y el comandante Fidel, el famosísimo "comes y te vas". Entonces yo decía, esa es la forma en la que nosotros respaldamos a Cuba en el tema de Estados Unidos con el bloqueo económico. Pues me parece que no es lo correcto. Y ahora, en estos últimos años, reitero, bajo el mandato del presidente López Obrador, desde el Senado de la República también lo hemos apoyado, lo hemos respaldado, la gran mayoría, y únicamente con un gobierno tan fuerte, tan respaldado por millones de mexicanos, podríamos hacer frente y podríamos servir realmente a los propósitos que es integrar la patria grande que es toda América. Porque México antes no tenía gobiernos fuertes. Toda la época, si hablamos desde tal vez a principios de los 80s hasta el 2017, el presidente de la República llegaba por concertación, por acuerdos entre partidos. Se ponían de acuerdo y decían, este llega y el otro igual, y bueno, yo te doy aquí unos votos, y siempre estaba PRI, y luego PAN y luego PRI. Y al final dices, bueno, bajo esos acuerdos uno no puede gobernar, porque siempre estás limitado a los intereses del grupo contrario, y mucho menos te puedes distinguir. Y solo así yo podría entender la ausencia de México, no tan grande, pero sí una ausencia notoria en las participaciones en este tipo de foros. Veía otros foros en donde sí había participación de México, pero no con tal contundencia. No estaba con tanta presencia como lo está hoy. Y es por ello que
yo quisiera retomar una frase que dijo Ignacio Ramonet en la edición anterior de este foro, en el 2022, y que con esa concluyó su participación. La historia nos enseña que si desaparece la verdad, desaparece la libertad. Tan sencilla, pero tan profunda, que en México yo les digo, ¿cómo puede ser que tú te sientas libre si lo único que lees son fake news? ¿Cómo puedes decir que tienes total libertad si te dicen después de las 11 de la noche tú no puedes salir? ¿Cómo puedes decir que tienes tal libertad si ni siquiera te permiten participar en la hechura de las políticas públicas en algunos estados de la República que son gobernados por oposición? Y de ahí me voy a que, a propósito de esta conferencia que se celebra por el 170 aniversario del natalicio del apóstol cubano de la independencia, nuestro presidente López Obrador dijo, ya saben lo que decía Martí, amor con amor se paga. Y esa frase ha sido un estandarte de lucha para muchos de nosotros. Y con eso llegamos a la gente y con eso le decimos, amor con amor se paga, porque tristemente ya no podemos decir que confianza se paga con confianza, porque nadie cree en la clase política, hasta hace poco, que las cosas cambiaron. Y entonces la palabra amor, desde nuestra perspectiva, no solamente define un tema de estado anímico o estado mental o de sentimiento. Cuando realmente tú tienes amor por una persona, tú das absolutamente todo, todo. Y eso es lo que nosotros estamos haciendo por nuestro país. Y al hacerlo por nuestro país, ganamos respeto, ganamos reconocimiento y ocupamos nuevamente el lugar que tiene México. Y nosotros, o más bien yo, y esto lo tengo que decir a título personal, y eso es lo que quería enmarcar en esta conferencia, es que el humanismo mexicano, como bien lo dice nuestro presidente, define la nueva política pública y la política económica de México. Y esa, por supuesto, como pueden ver en estas poquitas palabras que he dicho, está enmarcada en esta gran concepción que tenía José Martí de lo que tenemos que ser y de lo que tenemos que hacer. Y por supuesto, México tiene dentro de su humanismo mexicano que asumir, y asumimos, el compromiso, como les decía hace un momento, de que ese apoyo, ese respaldo, ese gobierno tan fuerte que tiene el presidente Andrés Manuel López Obrador es lo que nos permite pararnos junto a las grandes potencias y estar al lado de Estados Unidos y hoy decirle, sí aceptamos esto, pero de esta forma. Sí aceptamos esto, pero de esa forma. O simple y sencillamente decir, no aceptamos. Y no tenemos miedo. Porque esa es otra cosa que perdimos. Perdimos el miedo. Y solamente cuando se pierde el miedo, podemos salir adelante. Y esa pérdida del miedo únicamente la podemos tener cuando sales y decimos coloquialmente, mi barrio me respalda. Entonces, entendemos que el compromiso que tenemos con América Latina y con el Caribe es precisamente ser ese puente de comunicación. Hoy existe un gran fortalecimiento en América del Sur, por ejemplo. Y lo podemos ver en estas últimas reuniones entre el presidente Lula, que aunque quisieron ir a quemarle su Cámara de Representantes, inmediatamente los gobiernos del mundo, y eso lo tenemos que reconocer y lo tenemos que agradecer, se pronunciaron inmediatamente en contra de esa agresión, de esa derecha que, como dicen ahí, no entienden que no entienden. Ya se acabó esa época. Luego entonces tuve una reunión con el presidente también de Argentina, con el presidente Fernández, y poco a poco
ahora con el triunfo de Gustavo Petro y también con los meses que ya lleva trabajando, vamos viendo esa integración de América del Sur y va fortaleciéndose. Hay que trabajar mucho en Centroamérica, por supuesto, con nuestra primera mujer presidenta en Honduras, que la verdad esto también estuve hace poquito por allá y me da muchísimo gusto que eso empoderó a muchas mujeres, a muchas niñas y jóvenes de ese bello país. Y, por supuesto, pues también con las islas del Caribe, pero principalmente, y ustedes lo saben, con Cuba. Esa debe ser nuestra tarea, aprovechar esos fortalecimientos y, por supuesto, ayudar para que poco a poco en el país vecino del norte, pues también las comunidades que están ahí, que son de Sur, Centroamérica y de México, apoyen y sepan qué gobiernos elegir. A nosotros nos da mucho gusto el reconocimiento y nos sentimos orgullosos. Yo les quiero decir, como decimos en mi estado, me siento como pavo real, así que levanta sus plumas y sale cuando dicen, sí, México, López Obrador, pero con ese orgullo que tenemos de tener ese presidente, también sabemos que tenemos grandes responsabilidades y grandes obligaciones. Y ahora me voy a permitir hablar un poquito sobre lo que el presidente ha dicho. En México, en la política lo fundamental son los hechos. La acción transformadora que coloca en el centro del movimiento de regeneración nacional a la más noble y más bella de las tareas humanas, que es preocuparse por los demás. Al colocar este asunto en la balanza de la vida pública, nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador ha señalado que si bien en los ámbitos del pensamiento y la acción lo fundamental son los hechos, y no deja de ser relevante definir el modelo económico y social que estamos aplicando. Mi propuesta sería llamarle, dijo el presidente, humanismo mexicano, porque tenemos que formar un distintivo. Humanismo mexicano no solo porque, como diría el César Publio Terencio, quien proclamó que nada de lo humano nos es ajeno, sino también porque se apega fundamentalmente a la historia nacional y a la riqueza natural mexicana. Y es que en lo político, pues ustedes lo saben, pues no se acepta ni el derrotismo ni la falsedad. Se está a favor de lo que expresó el padre de la patria en México, Miguel Hidalgo y Costilla. El pueblo que quiera ser libre, lo será. Y en el terreno de la democracia, como decía Madero, México estaba gobernado por una tiranía que ha pretendido justificarse a sí misma con el beneficio de la paz y la prosperidad material. Pero esa paz no descansa en el derecho, sino en la fuerza, y esa paz solo beneficia a una minoría y no a un pueblo. Conforme a los planteamientos de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, también sostenemos, y aquí tengo que hablar de lo que hacemos en nuestro partido, en Morena, que el progreso sin justicia es retroceso. Y eso es lo que estábamos viviendo nosotros en México. No únicamente basta un crecimiento económico, sino que es indispensable la justicia, porque lo fundamental no es solo lo cuantitativo, también es lo cualitativo. Y esto es muy importante que todos los pueblos que pasan por un proceso lo sepan. Muchos creen que el crecimiento, nos han vendido a lo largo de tantos años que a medida que crezcas, a medida que tu economía, ¿cuánto va a crecer? 4 puntos, 5 puntos, 6 puntos. Ajá, pero ¿y si sube 4 puntos y 5 puntos, pero yo sigo igual? ¿Cuál es la diferencia? Eso solamente aplica para quien tiene mucho dinero. Pero para quienes estamos abajo no nos sirve de nada, porque la economía, la que crece, pues es la de ellos, no la nuestra, y seguimos estando en el mismo estado de la miseria. Ahí el presidente decía, bueno, vamos a desterrar la corrupción y los privilegios para destinar todo lo obtenido y ahorrado en beneficio de las mayorías y del pueblo, y de manera específica en beneficio de los más pobres y de los marginados. Y fíjense que hasta él no solamente decía más pobres y marginados, sino también hablaba de cierta manera de los humillados.
porque así es como muchos y muchas personas se sienten humillados cuando están en esas posiciones. El fin último, en el caso de la Cuarta Transformación en el Estado mexicano, es crear las condiciones para que la gente pueda vivir feliz y libre de miserias y temores. La premisa que muchos de ustedes conocen, por el bien de todos, primero los pobres. Y esta es una forma distinta de entender la importancia del poder, que en el ejercicio del mismo, nuestro presidente también dice que solo es puro y virtuoso cuando se pone al servicio de los demás. Y la pregunta siempre ha sido, me imagino que ustedes se la habrán hecho muchas veces, ¿el poder para qué? Una vez que llegas y lo tienes, ¿qué haces con él? ¿Cómo lo diriges? ¿Cómo se come? ¿Cómo se piensa? ¿Se manipula? ¿Qué se hace con él? Entonces, únicamente cuando uno conoce a la gente, porque yo siempre he dicho que el arte de la política es entender al ser humano y entender su circunstancia. Es muy difícil entender o conocer la circunstancia individual de cada ser humano. Pero con un presidente como el que tenemos en México y como los que ustedes han tenido aquí, como el comandante Fidel, que han recorrido cada parte de su país, cada municipio, cada zona, conoce a la gente, los tocó, habló con ellos. En México, desde el pueblo más pequeño te hablan de Andrés Manuel y te dicen, yo lo vi una vez en un parque, ahí andaba solo. Y lo acompañaba, aquí está el diputado Sobrino, que por cierto me acompaña desde Yucatán. También, Alejandro, bienvenidos. Entonces, digo, solamente cuando tú tienes esa cercanía con tu pueblo, entiendes cómo vas a ejercer el poder. Si no, no te va a servir de nada. Y esa es nuestra gran premisa. Como decimos, más territorio y menos escritorio. Me voy a ir un poquito más para adelante y explicarles en el tema económico que ha pasado. El fin último de este humanismo mexicano ha sido crear condiciones para que la gente, como bien dije, pueda vivir feliz y emancipada de miserias y temores. El aumento al salario mínimo, el reparto de utilidades y los programas de bienestar se han convertido en nuevos y eficaces medios para la distribución más justa de la riqueza en México. Esta valoración se relaciona con el informe sobre el panorama social de América Latina y el Caribe 2022 presentado por la CEPAL en Santiago de Chile, donde se describe, entre otras cosas, que la función que tienen las transferencias monetarias del Estado a la sociedad, es decir, en México, las becas que se otorgan, o por ejemplo hablemos del programa 65 y más para adultos mayores, se da directamente a la persona, ya no hay un intermediario. Antes la federación se lo daba al Estado y el Estado se los daba a los municipios. Recordemos que ahí son 3 órdenes de gobierno, lo federal, lo estatal y lo municipal. Entonces a veces era más caro administrar el dinero que darlo. ¿Cómo puede ser posible una cosa como esa? Entonces, hoy en día lo que se hace es yo te doy directamente el dinero a través de tu tarjeta. Y esa tarjeta ahora se está terminando de trabajar en la estrategia de los bancos de bienestar. Los bancos de bienestar son bancos del Estado mexicano y están presentes no solo en las grandes capitales del país, sino que la idea es llevar los bancos de bienestar a donde los bancos comerciales no les interesa ir, pero hay gente que lo necesita. Entonces, imagínense, de esa forma tú vas a tener un banco cercano a ti, vas a recibir además el beneficio, que ahora muchos le han dicho, bueno, pues parece una dádiva o un regalo. No, no es dádiva ni es regalo, es un derecho constitucional. Nosotros colocamos en la Constitución de México, como legisladoras y legisladores, que las becas, que las pensiones para los adultos mayores y demás son un derecho. Y difícilmente otro régimen llegará y lo quitará porque necesitan las 2/3 partes para modificar la Constitución y eso difícilmente se consigue. Y no creo que haya un mexicano o una mexicana que se atreva alguna vez a proponer quitarlo de ahí, porque sería lo peor que le podría pasar a México. Y en este caso, en este informe presentado en la CEPAL, describe, entre otras cosas, que las funciones que tienen las transferencias monetarias del Estado a la sociedad, concebidas como derechos, han impedido el hundimiento de la pobreza en muchísimos ciudadanos. Esta aseveración expuesta por los especialistas de esta Comisión de Naciones Unidas, desde luego, no surgió de la voz
del presidente López Obrador, aunque ciertamente se asemeja mucho a la política social de la Administración Federal Mexicana, que a través de las pensiones y los programas para el bienestar y otras herramientas del gasto público han impedido que millones de mexicanos se deslicen hacia la pobreza extrema. ¿Cómo funciona? Hagan de cuenta, aquí está el gobierno federal, aquí está la clase alta, aquí está la clase empresarial, la gran clase empresarial, y aquí abajo están las micro, pequeñas, medianas empresas y hasta abajo, ahora sí, toda la raza, todo el pueblo. ¿Cómo se repartía el dinero antes? Si nos vamos a estos estratos, el dinero solamente se quedaba a la mitad y ahí circulaba entre el gobierno federal y las grandes y a lo mejor para las medianas empresas. Hoy lo que hace el gobierno federal es que el dinero baja hacia la ciudadanía, baja al pueblo. ¿Sí? Entonces, al llegar a este nivel, todo ese recurso, ¿quiénes son los que están recibiendo también un beneficio? Las micro, pequeñas y medianas empresas. ¿Por qué? Porque la gente ya está adquiriendo servicios básicos. Me decía, por ejemplo, una odontóloga, pero llegó la odontóloga y me decía preocupada, oye, Verónica, en los bancos de bienestar van a tener para pagar a través de Visa, Mastercard, que son pues, los medios por los que generalmente se mueven las tarjetas de débito y crédito. Y le decía yo, ¿por qué la pregunta? Y me decía, porque es que la gente que viene a consultar conmigo, pues vienen a pagarme con su tarjeta, donde reciben su pensión. Y les digo, ya ven ahora la importancia de que a estas personas recibieran una pensión digna, que esas personas tuvieran la oportunidad de tener ese recurso, porque los que ahora están recibiendo el beneficio indirecto son ustedes, cuando únicamente, reitero, solamente el beneficio era para los de aquí arriba. Entonces, esa recirculación o esa redistribución del dinero ha hecho que también la economía de México crezca. Y crece, no de aquí para acá, crece desde abajo, desde la base. Esa es la redignificación de un ciudadano, de una persona en México. Eso es lo que nosotros estamos viviendo hoy y eso, por supuesto, es lo que queremos que llegue a todas partes de este bello continente y de nuestras islas. También eso nos ha permitido, esa redistribución nos ha permitido poder apoyar y aportar más en los programas que se llevan a cabo en otros países. Por ejemplo, la Agencia Mexicana para la Cooperación Internacional, AMEXID, está presente, les puedo hablar de los casos de Colombia y Honduras, en donde se está invirtiendo en el campo en ambos países. Les estamos otorgando un recurso para que podamos tecnificar o ayudar en la tecnificación del campo para esas personas que por lo general optan por una migración, pero no por una migración regulada, sino una migración, ustedes saben cuál, de la que no nos gusta. Esa migración difícil, que es dejar tu casa, tu patria, e irte a aventurar, si bien te va, y no eres presa de los polleros. Luego, entonces, la migración regular de México, la regulada, se mantiene, pero ha bajado la migración desordenada. Esa sí ha disminuido a partir de que se aplican esos programas en esos dos países. Y a mí me da mucho gusto que ayer me comunicaron formalmente que AMEXID ya está trabajando en Cuba y está haciendo el mismo modelo y está trabajando ya, o sea, están empezando con los proyectos de pilotaje para que puedan también ayudar en el desarrollo del campo cubano. Y eso a su vez, pues digo, no puede ser algo directo, sino se está haciendo de forma indirecta, pero ya lo estamos haciendo. ¿Por qué? Porque queremos, o sea, no solamente se trata de evitar digamos, la migración desordenada que pudiera haber, sino también tenemos que fortalecer las capacidades de todos los países. Desde México entendemos perfectamente bien que lo de hoy y hacia dónde vamos es el tema de la seguridad alimentaria. La seguridad alimentaria es una preocupación grande. Cuando te pones a observar cuántos alimentos estás importando para poder cubrir las necesidades de tu país, te quedas con la boca abierta. No puede ser que México esté importando maíz, imagínense. Y dice el presidente, sin maíz no hay país. Entonces, ¿qué nos está pasando? Y por otra parte, digo, al final, si realmente queremos esa integración como esa gran patria que puede ser toda América Latina y el Caribe, ¿cómo le vamos a hacer si estamos tan dispares?
porque para integrar eso tenemos que estar todos a la misma altura. Y evitar, por supuesto, que pues continúen ciertos comportamientos. También quisiera compartir con ustedes que yo no había tenido la oportunidad de salir tanto a América Latina como en los 2 últimos años. Y es increíble ver que en cada lugar, cuando llegas y preguntas, ¿por qué el conflicto de tal zona? Ah, es que ahí hay minas. ¿Y por qué el conflicto de tal zona? Ah, es que ahí hay árboles de maderas preciosas. ¿Y por qué el conflicto en tal lado? Ah, porque ahí es el paso para la droga. Entonces te das cuenta cuáles son esos grandes intereses que están en donde están nuestras riquezas naturales. Y esto lo comparto como alguien que no tenía conocimiento de nada de eso. Y lo único que teníamos en la cabeza son pues lo poco que puedes leer, porque tampoco, pues la historia poco a poco la han ido borrando de nuestros libros, y no me dejará mentir el maestro Ariel y el maestro Carlos, que aquí están también de Yucatán. Entonces, al final, el hecho de poder salir, compartir experiencias y también escucharles a ustedes, nos sirve para poder transformar. Porque dice el presidente López Obrador, no basta con venir a cambiar un programa, no. Esto es la revolución de las conciencias. Y para entrar en la revolución de las conciencias, ha sido una tarea muy difícil para nosotros en México. También quiero retomar lo que decía Ignacio Ramonet en otra parte de su intervención. Digo, me gustó muchísimo. Si pueden, véanla, está en YouTube, la pueden ver, pongan Ignacio Ramonet, la conferencia sobre el equilibrio del mundo 2022. Y dice, cada vez es más difícil distinguir entre lo cierto y lo falso, entre lo bueno y lo malo, incluso hasta para los más intelectuales. Luego, entonces, ¿en qué estamos? ¿Qué estamos haciendo nosotros para poder cambiar las cosas? Decía el presidente que solo el pueblo unido y organizado podrá salvar al pueblo. Eso es lo único que nos quedó. Eso es lo único que se ha hecho. Pero cada día ha sido más difícil ese combate a las fake news. Ha sido más difícil ese combate, ahora sí, contra los fachos. Y hay que decirlo con todas las letras. Muy, muy difícil. Mientras nosotros utilizamos simple y sencillamente la organización de la gente, ellos están con todo en los medios de comunicación. Y obviamente pues amenazan a la gente diciéndole, ¡ay, mira, México se va a convertir en Cuba! Y ahí es cuando dices, a ver, espérate. ¿Por qué no terminas la frase y dices, bueno, México nunca va a tener un bloqueo como el de Cuba, ¿verdad? Entonces, imagínense ustedes hasta dónde llega esto. Obviamente nos comparan también, nos dicen, ¡ay, van a ser como Venezuela! Y tú, digo, de veras son tan pobres sus alegatos y sus comentarios. Y no terminan de explicar las cosas. Entonces, cuando tenemos la oportunidad de sentarnos con muchas personas en distintas mesas, porque no es lo mismo, ojo, no es lo mismo comunicar vía WhatsApp y comunicar también por redes sociales. Son muy poderosas, sí, claro, pero si la persona que recibe esa información desde las redes sociales, en el WhatsApp o en el Facebook o en la red que sea, no se toma la tarea de sentarse a concientizar a otras personas, a hablarles como hoy estamos hablando nosotros, quizás sin estas mesas y sin los micrófonos, sino en una mesa de casa, en la cocina, en la sala, donde se pueda. Si no hacen esa tarea, no vamos a lograr esa revolución de las conciencias y cada vez va a ser más difícil que podamos avanzar. Algo de lo que se ha adolecido desde la izquierda por mucho tiempo es la organización. Después de ver después de estar en esta organización en la que estoy, de Parlaméricas, que he podido estar en muchos países de Sudamérica, entiendo y digo, ok, aquí todo el mundo quiere ser general, pero no hay que ser soldado. Entonces, no se puede. Todos tenemos que ser soldados, que tengamos tal vez las habilidades de un general, que bueno, te va a ayudar a organizarte entre los propios soldados. Pero siempre les digo, lo que he visto es eso, ha faltado organización. Y creo yo que este foro es el lugar correcto para poder decir, vamos a organizarnos y vamos a trabajar. Tal vez sea, bueno, no tal vez, seguro será complicado,
Pero será complicado ¿desde qué perspectiva? Desde las conceptualizaciones de muchas cosas. A veces en un país dicen, no, pues nosotros somos de izquierda, nosotros somos de esto, nosotros somos del otro, pero son diferentes, porque cada país tiene un contexto que, bueno, para que pueda avanzar la causa, pues tienes que manejarte de forma diferente. En México ustedes lo saben, en México tenemos que ser muy cuidadosos. Imagínense, ahí nada más decir, voy a Cuba, te dicen comunista y yo. Ok, gracias. Si comunista va a ser, si me vas a decir comunista y eso va a hacer que mi gente salga adelante, tenga pensiones, tenga derechos, sea reconocida y sea feliz, dime lo que quieras. Pero al final, en eso tenemos que trabajar. Cómo ponernos de acuerdo y cómo ir viendo desde cada uno de nuestros países cómo afianzarnos, cómo fortalecernos, para que también, porque ustedes lo saben, ¿qué pasó en Perú? En Perú nos acusaron a nuestro país de habernos entrometido. Nosotros no nos entrometimos en nada. Yo había estado 2 meses antes ahí y fui por una organización a atender temas de género. Y decía, ¿cómo es posible que pase eso? Pero cuando revisa su constitución y cuando revisa los antecedentes y cuando dicen, oye, es que también en Perú al parecer encontraron litio y querían nacionalizarlo, venga. Entonces, tenemos que irnos uniendo, tenemos que organizarnos mucho, hay mucha tarea por hacer. Me quedé por aquí, sí. Entre los días 30 y 31 de julio del 2022, ratificaron o se afiliaron a Morena 2,5 millones de personas, en un solo proceso de afiliación, 2,5 millones de personas. Este es un acontecimiento nunca antes visto ni en México ni en el mundo, porque Morena, agregó Armando Bartra, acostumbra a hacer milagros políticos. Se funda como partido en 2014 y 4 años después, en 2018, gana las elecciones con 30 millones de votos. Cerraba su intervención y dijo, no puede haber 4T sin una revolución de las conciencias que transforme profundamente las ideas, los valores y sentires de las y los mexicanos. Después de la revolución de 1910 y por 70 años, tuvimos un orden autoritario, clientelar y corporativo. En mi caso, como senadora de Morena, y obviamente con el pensamiento y el corazón a la izquierda, en un país donde no se ha desterrado el patriarcado, no bastan las lecciones de ética e historia, que son valiosísimas para darle sentido al humanismo mexicano. Sin embargo, hay que legislar de la mano con el pueblo y ese será siempre lo que nos encamine hacia ahí. Ayer tuve la oportunidad de ir a un concierto que se realizó en Centro Habana, en el Parque Trillo. Y ahí estaban nada más y nada menos que los Bambán en el Parque Trillo. Y yo pues he venido 2 veces, ya he estado aquí 2 veces, y yo sabía que esa era una zona difícil, una de las más peligrosas de La Habana. Y cuando me dijeron, es en el Parque Trillo, y yo, en Centro Habana, sí, y yo, pues vamos. Y ahí estuvimos. Y me dio mucho gusto ver que a pesar del bloqueo, a pesar de las situaciones que se han vivido en este país, de las atrocidades que se han cometido hacia el pueblo de Cuba, porque no es hacia una persona. Como decía José Martí, el tema de la patria, para mi amigo y para mi adversario, una rosa para cada uno, pero cuando se trata de la patria, entonces ahí sí nos vamos con todo, ¿no? Entonces, después de pensar, porque mientras estaba sentada decía yo, estamos en un lugar difícil, en una zona difícil, en una de las zonas más pobres, y ver ahí a estos artistas que muchos crecieron en ese lugar, te das cuenta y dices, vale la pena luchar. Por eso es lo que vale la pena luchar. Y además, la gente estaba
feliz, contenta, cantando, departiendo, a pesar del bloqueo y de las atrocidades. En México tenemos nuestra propia lucha, ustedes lo saben, contra el narcotráfico, contra el crimen organizado. Está siendo muy difícil, sí, pero le hemos dado toda la confianza que hemos podido a nuestras Fuerzas Armadas, toda. A pesar, obviamente, de que a otros no les guste, porque dicen, ¿cómo es posible que aquí le den la confianza? Pues ya se las dimos y hemos tenido resultados. Pero difícilmente, o en solo algunos pocos lugares, hasta hace poco, empecé a ver esa felicidad que yo vi anoche aquí. Y yo me llevo esta experiencia, porque como les digo, lo que vale para nosotros es eso, saber por qué luchar, y en estos foros aprendemos cómo luchar. Así que muchísimas gracias, y de verdad, Yolanda, gracias por la oportunidad de estar aquí, gracias a todos los organizadores y esperamos participar cada vez más. Muchísimas. Quisiera nada más mencionar, si me lo permiten, están aquí varios compañeros y compañeras que vinieron a este foro, que vienen de Yucatán también, vienen a hablar de la parte comercial. Está Naomi, compañero, qué bueno que vinieron también. Muchísimas gracias a muchas mujeres empresarias que aquí están. Fíjense, las que se animaron a venir son mujeres, y las que dijeron vamos a romper el paradigma de ir para allá, somos las mujeres. Entonces, caballeros, confíen más en nosotros, les queremos. No somos más ni somos menos, vamos juntos, pero ya saben, siempre las mujeres somos las que vamos a estar destinadas a transformar. En estos momentos nos toca transformar el mundo. Muchísimas gracias, Horacio. Muchísimas gracias, senadora, por sus palabras. En realidad, muchas gracias por su solidaridad con Cuba. Esa muestra que usted vio ayer es una muestra del pueblo cubano. Un pueblo que resiste una guerra económica brutal, perversa, pero que defiende sus principios humanistas, que defiende su revolución y que defiende su futuro. Creo que ha sido muy interesante su intervención, que nos ha hecho conocer un poquito más de la aplicación de los principios humanistas en el gobierno del presidente López Obrador, a quien agradecemos mucho su solidaridad, la solidaridad de siempre de México, del pueblo de México, por toda la historia, y también en esta etapa. Son las 10:30, ella decía que si alguien quiere hacer algún comentario sobre la intervención, alguien quiere hacerle alguna pregunta, algún comentario. Como dije hace un rato, yo quería hacerla interactiva y me gusta mucho siempre ese intercambio, si no, pues, claro, como que los monólogos a veces no tan buenos. Por favor. En primer lugar, agradecer su intervención, y lo que más me impresiona es la voluntad de transformación y de lucha que usted ha expresado en las condiciones complejas que estamos en el mundo de hoy, porque aquí estamos equilibrando un mundo, pensando equilibrar un mundo, ¿no? Y en las condiciones de cada país, específicamente en México en su caso, ¿no? Yo quisiera que usted se refiriera en el plano de todo este trabajo de una nueva conciencia. ¿Cómo valora, digamos, la comunicación política que nos parece muy ejemplar que AMLO ha desarrollado, esas mañaneras que hace? Sí. Y nos comente un poco sobre eso, cómo el pueblo lo recibe, cómo las distintas fuerzas políticas lo reciben, cómo ocurre ese diálogo. ¿Hay alguna intervención más? Nada más, ¿me da su nombre, por favor? Rafael Emilio Cervantes Martínez. Don Rafael, muchas gracias. Sí. ¿Otra intervención? ¿Alguien quiere hacer algún comentario, alguna pregunta? ¿Usted? Por favor. Sí, buenos días. El temor que albergamos en los movimientos de izquierda, los movimientos progresistas de América Latina, es el ver cómo han surgido gobiernos de izquierda y lo rápido que se nos van, o sea, que no hay esa continuidad, y tenemos varios ejemplos
en América Latina. Y por eso es que admiramos cómo este país, Cuba, ha podido resistir tantos años. Además, el por qué los movimientos revolucionarios, por ejemplo, yo vengo de República Dominicana, entonces movimientos revolucionarios que iban en un ascenso extraordinario han descendido drásticamente, lo vemos en nuestro país. Y finalmente, con relación a lo de las pensiones dignas, está realmente establecido ya por ley en México, porque precisamente ahora mismo en la República Dominicana estamos desarrollando una lucha amplia para obtener, para que sea modificada la ley sobre pensiones, que es prácticamente una estafa. Entonces, quisiéramos saber si no es algo pasajero en cuanto a eso en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Perdón, ¿su nombre? ¿Cómo le dicen? ¿Don Erasmo o don Vidal? ¿Cómo le dicen? Vidal. Muchas gracias. A ver. Bueno, permítame empezar por el tema de las pensiones y voy a cerrar con la mañanera, porque eso sí está buenísimo. En el caso de los movimientos de izquierda, lo rápido que se van los gobiernos. Mire, como bien dije hace un rato, ¿qué es lo que nos falta? Organización. Cuando hay un objetivo, y eso nos pasa a todos, independientemente de donde estemos, y tenemos claridad en el objetivo, sabemos a dónde vamos y cómo lo vamos a hacer, las cosas salen, fluyen solas y los objetivos se logran. Ahora, el tema no es llegar, decimos en México, sino cómo te mantienes. Ahora, el mantenerse implica organización, implica institucionalidad. En el caso de Morena es un partido movimiento que está en ese proceso de conformarse como partido, porque, y créeme que aunque ya diga somos partido, no va a dejar de ser un movimiento, porque involucra tantas causas, tantas, que nunca va a dejar de ser un movimiento. Y esperamos que no deje de serlo, porque a mí me encanta andar encabezando movimientos. Entonces, al final, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, si bien ha tenido también sus altibajos dentro de la administración, ha logrado invitar a otras personalidades que estaban en otros ámbitos, como por ejemplo una de ellas ha sido la incorporación del ex gobernador de Tabasco, del estado de Tabasco, a la Secretaría de Gobernación. ¿Por qué? Porque la Secretaría de Gobernación es la que lleva toda la política interna del país. Entonces, había que estabilizar ciertas cosas. Y por otro lado, digo, en otros sectores, por ejemplo, ha hecho invitaciones, por ejemplo, al sector empresarial, a ciertos empresarios cuya forma de pensamiento es de verdad humanista, porque en el PAN, por ejemplo, en México, el PAN se dice, somos humanistas, pero humanista no tiene nada. Cuando te pones a ver sus políticas públicas, dices, Dios me libre de esto. Entonces, ha buscado, ha seleccionado a ciertas personas de esa parte, porque el gremio más difícil en México es la clase empresarial. Entonces, ha sabido invitarlos e incorporarlos, ¿para qué? Para que también puedan ayudarle en ese tema de informar y de explicar qué es lo que se está haciendo desde el gobierno. ¿Para qué? Para minimizar cualquier tipo de ataque o minimizar fake news. Pero eso empezó a pasar hacia la mitad de su sexenio. Los 3 primeros años llegaban personajes que estaban, digamos, en otros sectores y que los invita el gobierno. Y es normal. Es como, por ejemplo, cuando las mujeres llegamos a ciertos cargos, altos cargos, te dicen, no lo está haciendo bien. Pues claro, ¿cuándo me habías dejado hacerlo? ¿O cuándo me enseñaste a hacerlo? Nunca. Entonces, pues a ver, no te quejes y ya me toca. Pero tenemos la responsabilidad también de nosotros apurarnos en aprender, en rodearnos también de gente que nos ayude en caso de que no conozcas al 100% de lo que te está tocando hacer.
¿no? Muchos dicen, no es solo quién es, sino de quiénes se rodea. Entonces, en este caso, poco a poco hemos visto esa evolución en el gobierno, en el gabinete presidencial y también en otras cosas, como también ha pasado dentro del partido un cambio. Hace poco elegimos otra vez a nuestros nuevos consejeros, etcétera, y entonces hay una reorganización de ese partido. ¿Por qué? Porque ya cumpliste el objetivo que trabajaste durante tantos años, 20 años. Entonces, habría que, o sea, cuando hablamos de la revolución de las conciencias, no es solamente que te lo diga y ya estuvo, no, lo tienes que entender, tienes que procesarlo y tienes que ponerte en esa nueva idea de, ya me toca hacer otra cosa. Entonces, está en ese proceso de consolidación ahora la Presidencia de la República y también a la par, ¿por qué no?, también nuestro partido. Por otro lado, en el caso de las pensiones, fíjese, creo yo que lo que estaban haciendo en República Dominicana, yo tuve la oportunidad de estar ahí hace 6 meses más o menos, si mal no recuerdo, estuve ahí hace 6 meses en un evento de cambio climático, estaban precisamente, conversaba con el congresista Estrella, que era el presidente de la Cámara de Representantes, ¿se pide Estrella? Eduardo Estrella. Eduardo Estrella, con él estaba conversando y me decía más o menos que iban, que en eso estaban. Ahora, el sistema de pensiones que están arreglando ahí es el sistema de pensiones el equivalente a nosotros en México como el IMSS, que es el sistema de pensiones para los particulares, para quienes trabajan en el sector particular. Las pensiones a las que yo me refiero son el programa 65, o sea, es el programa de pensiones dignas, que se le da a las personas que cuando llegas tú a México a los 65 años, te la otorgan. Tú estás cumpliendo 65 años, estás yendo a registrarte o te van a visitar a tu casa, tú te inscribes, al mes recibes tu tarjeta y te empiezan a depositar tu dinero. No importa si tienes la pensión privada, o sea, la pensión de este tipo, no importa si, no me importa nada, es un derecho de todo ciudadano mexicano o mexicana que cuando cumples 65 años te llegue tu dinero, porque es universal, es para todos. Al final hay mucho más mexicanos y mexicanas que trabajaron en el campo, que se rompieron el alma por darnos alimentos en ese país y ¿sabe qué se les reconoce? Nada, cero. Imagínense, antes ese programa lo creó el presidente de la República, el hoy presidente de la República Andrés Manuel cuando fue jefe de gobierno en la Ciudad de México, aproximadamente en el 2001, 2002 crea él este programa y luego lo toma el gobierno federal, que en ese entonces era Vicente Fox, y dice, yo voy a darle pensiones a los adultos. Le quiero decir, en ese entonces, bueno, le voy a decir hasta el 2018, 300 pesos mensuales, que son 150, 300 pesos mensuales son $15 al mes. Hoy, la pensión digna en México son $220 mensuales. No, perdón, $220 bimestrales, o sea, $110 mensuales que se le dan a los adultos de 65 y más. Pero además de que metimos esa pensión universal a la Constitución, también pusimos las becas para los niños, desde el kinder, que son los párvulos, desde el kinder hasta la universidad, siempre y cuando vayas a la universidad pública, a las tecnológicas por el momento. En cuanto tengamos más disponibilidad económica, abriremos también ya para todas las autónomas públicas. Mientras tanto está para ciertas tecnológicas. Recibes dinero también. Ya no hay excusa de no tengo para mi transporte, no desayuné, porque las becas estamos hablando de 3.600, son $180 mensuales para los jóvenes. Y también por ejemplo, a las madres solteras también se les está dando un apoyo para los hijos, para que puedan pagarles una guardería si así lo necesitan. Entonces, todo ese tipo de becas están consagradas en la Constitución de los Estados Unidos mexicanos y solamente se puede cambiar por las 2/3, cuando estén de acuerdo, al menos las 2/3 partes de la composición de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores, porque aprueban las dos cámaras. México es bicamaral, tiene senadores y diputados. Entonces, imagínese usted, ¿a quién se le va a ocurrir quitar eso? Antes sí era una dádiva porque pues, con lo que llega con un decreto administrativo, pues con un decreto administrativo se va, hoy no. Lo que llega con un decreto, producto de un dictamen del Poder Legislativo, ya estamos del otro lado. Ahora, y culmino con el tema de las mañaneras. Quiero decirle que las mañaneras es el fenómeno más importante que tenemos en México, en lo que se dice comunicación política.
es el dolor de cabeza de los grandes medios de comunicación. Ya no vemos las noticias, nosotros vemos la mañanera. Si quieres tú saber de qué se va a hablar en México, tú te levantas a las 6, no sé, a las 5 de la mañana, 6 de la mañana, pero a las 7 en punto, si tienes oportunidad, pones el YouTube, el Facebook, porque ahorita en México, pues, si pagamos un tanto por el celular, si lo recargas, el Facebook es gratis. Entonces lo ves en el Facebook y ahí estamos dándole y dándole. Y ahí el presidente responde preguntas de los medios de comunicación que allá van, sin importar, él ha atendido medios de comunicación que sabemos que vienen de derecha listo para pasarle por el medio y él dice, tú pregúntame, yo tengo problema. Entonces, lo que no se había hecho de la mañanera es que no se había segmentado. Ustedes saben que a nuestro querido presidente Andrés Manuel López Obrador se le da eso de hablar, ¿verdad? Y habla mucho. Y además habla lento. Que muchos dicen, ¿por qué habla lento? Porque le choca al PAN que hable lento. A los panistas les gusta que hable rápido. Entonces él dice, no, pues lo hago lento, al menos para que se diviertan un rato, ¿no? Y obviamente, pues también nos reímos de ver sufrir a los otros que le dicen, ya pónganlo en por 2, como para escuchar el mensaje de WhatsApp más rápido, ¿ya saben? Entonces, hay quienes sí lo hacen. Hay otras versiones de la mañanera en YouTube en donde le aceleran la voz al presidente, entonces escuchas la mañanera, en vez de 3 horas, te echas 1 hora y media. Está bastante bueno. Entonces, ese tipo de cosas son las que han hecho que la gente todavía más quiera escuchar al presidente. Y le voy a decir algo, lo mejor y lo que yo más admiro es que en las mañaneras, y lo que me ha enseñado a mí las mañaneras es que la verdad la tenemos que decir. Por muchos años, y hablo de mi experiencia personal, me dijeron, no digas eso, es de mala educación decirlo. Le digo, pero es la verdad, sí, pero es de mala educación, díselo de otra forma, disfrázaselo, adórnaselo, pero no se lo digas tan duro. Y no, decir la verdad es lo correcto. Lo que está mal es ser corrupto, hipócrita y además mentiroso, eso está mal. A mí eso fue lo que me enseñaron las mañaneras, a decir la verdad y a no tener miedo. Por eso dije hace un rato, lo mejor que podemos hacer como seres humanos, como personas que estamos aquí, listos para cambiar la realidad de cada uno de nuestros países y con ellos cambiar la realidad de nuestras regiones y así de nuestro continente, tenemos que perder el miedo a decir la verdad, perder el miedo a salir a decir lo que pensamos, lo que sentimos y hacia dónde queremos ir. Y en la medida que perdamos ese miedo, como retomando lo que dije al principio, en la medida que la perdamos, vamos a recuperar nuestra libertad. Así que la mañanera ha sido, es y será quien dicte ahora sí que la revolución de las conciencias en México, de ese tamaño es. Muchísimas gracias por su pregunta. Gracias a todos ustedes. Ya estamos en tiempo.